Muy bien, amados, es una tremenda bendición para mí poder compartir esta tercera y última enseñanza acerca de lo que estamos hablando de los varones, de los hombres. La semana antepasada hemos visto la prédica intitulada ¿Dónde están los hombres? Si no la han visto, les animo a que vayan un momento y que puedan ver esa enseñanza y luego regresen a esta tercera parte. El domingo pasado hemos visto la enseñanza de guerra espiritual, pero no como nos la han enseñado clásicamente, sino vista de una manera diferente, utilizando la alabanza como principal arma de guerra, porque no quiere el Señor que nos peleemos con sus enemigos directamente, sino más bien que nos sometamos a Dios, nos sometamos a Él, y dice la Escritura que el enemigo saldrá huyendo de nosotros. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, especialmente la alabanza, la adoración. Cuando nosotros alabamos al Señor, el diablo sale huyendo, y lo he mencionado ahorita, pero es la última vez que lo mencionaré. No hace falta más. Solamente debemos mencionar el nombre del Señor, Dios Todopoderoso, y Él es todo suficiente también. Así que eso vimos la semana pasada acerca de la guerra espiritual, utilizando la alabanza. Y hoy día vamos a ver la tercera y última parte de esta pequeña serie de 3 enseñanzas. Y a la tercera le he puesto por título, Aquí están los hombres. Y en esta mañana tenemos algunos hombres en medio de nosotros. La mayoría está en la escuela dominical, los niñitos pequeños se han ido con su maestra, pero algunos de los adultos están aquí, y otros muchos varones brillan por su ausencia. No están con nosotros, pero les vamos a entregar la grabación de esta enseñanza para que puedan escucharla y también ponerla por obra. Les invito a que abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 4, donde dice así: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Pues bien, estas son las palabras del rey David, a quien nosotros conocemos por medio de la Escritura. Son palabras del rey David que le dice a su hijo Salomón, le ordenó a su hijo Salomón, dice el versículo 1, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, es decir, yo voy a morir, ya estoy a punto de morir, ya soy viejo, ya el Señor me espera allá en su presencia. Pero él le dice: esfuérzate y sé hombre. Esa es la palabra que David le da en sus últimos días de vida a su hijo Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Y esa misma palabra le decimos a todos los hombres en esta congregación y a todos los hombres que nos ven por esta grabación, por este video. Esfuérzate y sé hombre. Le voy a pedir a la congregación que me ayude a decir esas palabras. Esfuérzate y sé hombre. Una vez más. Esfuérzate y sé hombre. Eso dice la Escritura. Esfuérzate y sé hombre. Pero, ¿qué significa ser hombre? Hoy en día tenemos un concepto de hombre o de masculinidad totalmente distorsionado, totalmente distinto a la idea de Dios, a la idea de la palabra de Dios. Por ejemplo, hasta en la manera de vestir se nota, ¿no? Hoy en día los hombres quieren verse lo más a la moda posible, por hablar en castellano, o lo más cool, por decirlo en inglés, ¿no? Lo más chévere, lo más nice. Quieren ser como que metrosexuales, es una palabra moderna, ¿no? Que se ha inventado recién hace poco, no existía, de hecho no existe en la Real Academia Española. Quieren utilizar los pantalones pitillos, ¿no? Pegaditos al cuerpo, especialmente a los tobillos, para que se le forme su figura fea que tienen, porque en realidad los hombres tenemos fea figura. La mayoría, ¿no? Algunos buenos tienen su... ¿Para qué voy a hablar de eso? Pero quieren eso, quieren tener sus pantalones pegados, sus camisas pegadas. Los que tienen, por ejemplo, cejas pobladas, se las quieren depilar.
Imagínense eso, depilarse las cejas. Si hasta en las mujeres, bueno, yo no estoy de acuerdo con que las mujeres se depilen las cejas, en mi opinión, creo que se les ve lindas así como están, pero se les acepta porque son mujeres. Es algo aceptable dentro de nuestra sociedad, pero que los varones estén con su pinza ahí sacándose, entonces es algo muy distinto a lo que significa ser realmente hombre, ser varonil. Hoy en día se ha tergiversado mucho ese concepto de cerca de lo que significa ser hombre. Esfuérzate y sé hombre. ¿Ustedes recuerdan en el huerto del Edén qué fue lo que pasó? Estoy seguro que sí. Dios les dijo a la pareja de Adán y Eva, de todo árbol del huerto pueden comer, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él coman, perecerán. Entonces, ellos, lejos de obedecer esto, era la única orden que tenían, la única regla que tenían, la única palabra que tenían, el único mandamiento que tenían, pero ese mandamiento lo fallaron. ¿Y quién lo falló? ¿Adán, Eva o ambos? Ambos. En realidad fue Eva quien falló. Eva falló, pero ella también hizo que su esposo lo siguiera en el pecado. Pero fue ella la que primero falló. Y a pesar de que ella fue la que falló, dice la Escritura que Dios le habló al hombre. No me crean a mí, créanle a lo que dice la Escritura. Y dice en Génesis, el capítulo 3, el versículo 9, desde versículos antes, desde el 6 podría ser, donde dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Fíjense que fue la mujer y comió, y dio también a su marido, y el tonto comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que ambos estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Y ahí está el versículo 9, donde dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces fue la mujer la que peca y le da a su esposo a que lo pruebe también, pero es al hombre a quien Dios llama. Entonces yo me pregunto, ¿por qué llamó al hombre y no a Eva, quien fue la que pecó realmente? Es que fue Dios quien delegó al hombre el hecho de cuidar el huerto, no a la mujer. Fue al hombre a quien Dios escogió, fue al hombre a quien Dios llamó, fue al hombre a quien Dios formó. Bueno, acá no queremos meternos en problemas teológicos porque hay varias posturas, varias posiciones. Si la naturaleza de Adán contenía en sí mismo al hombre y a la mujer, otros dicen que no, que solamente el hombre y que de la costilla, etc. No vamos a meternos en esos temas. Pero lo que sí sabemos es que Dios hizo al hombre. Dios lo hizo a él y a él lo puso por cabeza, a él lo puso como director del huerto. Y su mujer estaba sujeta a él. Por eso es que Dios le habla a él. Es como cuando tú contratas, digamos, a un patrón de obra para que construya tu casa. Y el patrón de obra trae a sus ayudantes. Y estos ayudantes son unos torpes, digamos. Y los ayudantes echan a perder la obra. Y se cae la casa abajo. El que contrató al patrón de la obra, al maestro de obra, no se va a ir en contra del ayudante del patrón de la obra, sino que se va a ir al patrón de la obra y le va a decir: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se cayó la casa? Le va a increpar a él, le va a reclamar a él, porque él es el que está a cargo. De la misma manera, Dios le llama la atención, le habla al hombre, porque el hombre era el que estaba a cargo. Y la pregunta de la semana antepasada tiene eco también esta mañana y nos dice: ¿dónde están esos hombres con los cuales deberían ser responsables de sus esposas, de sus mujeres? Y sigue sin haber respuesta. ¿Dónde están esos hombres? Así que David le dice a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Un hombre es llamado a ser esforzado, es llamado a ser valiente, es llamado a ser cabeza, es llamado a ser representante, es llamado a ser responsable de su esposa, de sus hijos, de su familia, etc. Pero hoy en día no vemos eso. Hoy en día vemos que los hombres son más dependientes todavía. Y
ya son adultos, ya tienen más de 18 años, más de 21, más de 30 años y siguen dependiendo hasta de papá y mamá. Yo conozco un montón de hombres que son adultos, viejonazos, ya tienen hijos grandes y siguen en casa de papá y mamá, dependiendo de papá y mamá, lo que les puedan dar, de lo que ellos trabajan. Algunos ni trabajan, son flojonazos, vagos. No están cumpliendo con el rol que la Biblia nos ordena. Así que estamos en el primer libro de la Biblia, ahora vamos al último, a Apocalipsis, el capítulo 21. Estamos hablando que los hombres tienen que ser esforzados y valientes. ¿Qué es lo contrario a valiente? Cobarde. La Biblia dice que como hombre tú tienes que ser esforzado. No dice que tienes que ser cobarde. Porque fíjate lo que le pasa a los cobardes. Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, una vez más, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero lo que sigue es vergonzoso. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, la primera parte de lo que hemos leído nos decía que el que venciere, el vencedor, heredará todas las cosas. Pero los cobardes, es decir, la otra parte, los cobardes e incrédulos, y también los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y bueno, cuando estudiemos el libro de Apocalipsis vamos a estudiar qué cosa es la muerte segunda. Pero ya se puede ir entendiendo con mucha facilidad que una cosa es ser vencedor, es ser valiente, y otra cosa muy distinta, su antónimo, todo lo opuesto, es ser cobarde. El valiente heredará todas las promesas, pero el cobarde heredará el lago de fuego. Entonces, ¿qué eres tú, varón? ¿Qué eres tú, hombre, quien quiera que tú seas, que estás escuchando o viendo esta prédica? Los vencedores heredarán el reino, heredarán todas las cosas, pero los cobardes heredarán el lago que arde con fuego y azufre. Entonces, esta es una advertencia. No es una amenaza, es una advertencia. Es una advertencia para todos los hombres, los aquí presentes, los vecinos que nos escuchan por estos altoparlantes y los que lo ven por YouTube y por este video y por este audio que alguien te envió vía WhatsApp o lo que fuera. Es para ti esta advertencia. Los cobardes tendrán su herencia en el lago de fuego que arde con azufre. Y es que nosotros somos eternos. Los seres humanos somos eternos. Pero nosotros elegimos dónde pasar la eternidad. Si con una vida eterna con el Señor, o si con un castigo y condenación eterno, que no fue creado para nosotros, sino para Satanás y sus ángeles, pero que nosotros heredaremos juntamente con ellos si somos cobardes y si somos incrédulos. En este mes que acaba de pasar, en estos últimos 30 días, yo debo haber utilizado la palabra congrégate unas 1000 veces más o menos. Y cuando digo 1000, estoy usando un número apocalíptico, porque no es un número exacto, sino que es un número grandísimo de veces. Lo digo todo el tiempo y le digo a muchas personas: congrégate, 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 santifícate, ven al Señor, arrepiéntete, haz las cosas que Dios quiere que hagas, haz la voluntad del Padre. Lo estoy diciendo todo el tiempo, a cada rato y por doquier. Pero la gente hace caso omiso a las palabras. No quieren congregarse, no quieren consagrarse, no quieren hacer la voluntad de Dios. Prefieren estar en la playa, prefieren estar jugando un partido de fútbol, prefieren perder el tiempo viendo Netflix, prefieren ver telenovelas, prefieren cualquier cosa lejos de hacer la voluntad del Padre. Y yo me preguntaba: ¿por qué, Señor? ¿Por qué la gente es así? ¿Por qué? Y es que la gente no quiere el Evangelio. ¿Por qué las personas no quieren el Evangelio? Y especialmente los varones. ¿Por qué los hombres no quieren el Evangelio? Y hay una respuesta a esta pregunta en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 4. Les invito a que la busquen, por favor. Desde el 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables,
calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Eso es lo que quería mostrar esa última parte de la característica de los hombres en los últimos tiempos. Amadores de los deleites más que de Dios. ¿Por qué cuando le dices a alguien congrégate no lo hace? Porque ama más su deleite. No ama a Dios. Está lejos de Dios. Su corazón está lejos de Dios. ¿Y por qué el corazón del hombre está lejos de Dios? Porque ha sido seducido por el enemigo de Dios. Ha sido seducido por el engañador, por el estafador, por el antagonista de Dios, que hemos dicho que vamos a mencionarlo lo menos posible. Pero este personaje tiene atados a los hombres. No quieren el evangelio, no quieren oír de Dios, no quieren saber nada de Dios. Amaron más los deleites que a Dios. Amaron más las tinieblas que la luz. Pero ¿cuál es el rol de los hombres? ¿Qué es lo que un hombre tiene que hacer? Hay muchas cosas que un hombre tiene que hacer, pero yo he escrito cinco cosas que un hombre tiene que hacer. Y vamos a ir uno por uno y ustedes me van a ir haciendo recordar, ¿ya? ¿Cuáles son esas 5 cosas? En primer lugar, un hombre tiene que ser proveedor. ¿Cuál es la palabra? Proveedor. Proveedor. Hay muchos versículos, pero vamos a dibujar solamente un versículo de cada cosa que el hombre tiene que ser. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, un hombre tiene que ser proveedor. ¿Qué significa que tenga que ser proveedor? Que tenga que ser trabajador en primer lugar. Que tenga que trabajar con sus manos, o bueno, con su intelecto, o con lo que fuera, pero tiene que trabajar. Porque antiguamente todo trabajo era necesariamente con las manos, ¿no? Uno era o agricultor, o constructor, lo que fuera, pero todo se hacía con las manos. Pero ahora hay trabajos que se hacen con el intelecto también. Hay personas que escriben, hay personas que corrigen, hay personas que traducen, etcétera, que trabajan con su máquina, con su internet y demás. Sea lo que fuere el trabajo que tú tengas, varón, la Biblia dice que tú tienes que ser un proveedor, porque el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Así que si tú te llamas cristiano, pero no provees para los tuyos, eres peor que un incrédulo. Eso es lo que un hombre tiene que ser en primer lugar. Tiene que ser proveedor. En segundo lugar, un hombre tiene que ser líder. Digan conmigo, líder. Vamos a ver en Efesios capítulo 5, en el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. El Señor Jesucristo, Él es la cabeza de la iglesia. De Él depende todo. Y nosotros estamos, ¿qué a Él? Estamos sujetos a Él, ¿verdad? ¿O es que nosotros hacemos lo contrario a su voluntad? No, nosotros hacemos su voluntad. A veces por ahí como que nuestros pies se deslizan presurosos hacia el mal, pero en resumidas cuentas, nosotros estamos llanos y dispuestos a hacer siempre su voluntad. ¿Y su voluntad dónde la encontramos? En su palabra. Por eso es que la leemos, por eso es que la estudiamos, por eso es que meditamos en ella, y en ella encontramos la voluntad de la cabeza que es Cristo. Nosotros estamos sujetos a Jesucristo. No hacemos lo contrario a lo que Él dice, sino que hacemos lo que Él dice que tenemos que hacer. Así que, de la manera que Cristo es cabeza de la iglesia, así también el hombre es cabeza de la mujer. Por eso digo, es que el hombre tiene que ser líder en su casa. La esposa y los hijos tienen que ver al hombre como el líder de la casa. Y el hombre, para las mujeres que me escuchan y para los niños que me escuchan, el hombre tiene que ser la persona más respetada de la casa. Amada hermana, mamá, que eres, tú no eres la persona que tiene que ser más respetada en la casa. Tú eres la persona que tiene que ser más amada, sí. Pero la persona más respetada tiene que ser tu esposo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo como esposa no puedo levantarle la voz a mi esposo bajo ninguna circunstancia. No, porque él es mi cabeza. Entonces tengo que respetarlo a él. Y es que es así, porque así como Cristo es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la mujer o de la familia. Él es el padre de familia. Él es la cabeza del hogar.
Así no sea él el padre de tus hijos, digamos, porque hay mujeres que se han casado con varones y estos no son el padre de sus hijos, sino que tus hijos son de una relación anterior. Así no sea él el padre de tus hijos, él sigue siendo la autoridad en tu casa. Y tú como mujer tienes que sujetarte y someterte a él, aunque te duela, porque eso dice la palabra. Entonces, en segundo lugar, el hombre tiene que ser líder. Vamos a volver a los hombres porque le estamos hablando a los hombres. De taquito nomás le dimos una a las chicas. En tercer lugar, el hombre tiene que ser amante. Y cuando digo la palabra amante, sí, me refiero a los que están pensando, a eso. Tiene que ser amante. La mujer tiene que recibir amor del hombre en todo aspecto. Vamos a ver solo un versículo en 1 Corintios capítulo 7, comenzando en el versículo 1 hasta el 5. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. Cuando dice no os neguéis se refiere al deber conyugal sexual. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que, varón que me estás escuchando, tú tienes que ser amante. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchamelo bien, claro, porque te lo voy a decir directamente a los ojos. Tienes que ser amante de tu esposa, no de otras. El hombre es llamado a ser amante de su esposa y de nadie más. Porque fornicación ni aún se nombre, dice la Escritura, como conviene a santos. Dios te ha llamado a amar a tu mujer, no a otras mujeres. En cuarto lugar, el hombre tiene que ser determinado. Determinado quiere decir una persona que tiene sus objetivos claros, que tiene sus metas claras, que no divaga, que no pierde el tiempo en tonterías, en estupideces, que no está gastando su tiempo. El varón no debe estar gastando su tiempo en ver Netflix, en tener jueguitos de internet, en jugar a las cartas, en jugar otras cosas, o en irse con los amiguitos a tomar un traguito. No, esas son tonterías. El hombre tiene que ser determinado y tiene que tener una meta muy clara para ser el líder de su casa. En Lucas capítulo 21, comenzando en el versículo 12 hasta el 15, dice así el Señor Jesús: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto nos enseña el Señor Jesús de cómo debemos comportarnos cuando venga este momento de tribulación a tu vida. Que tenemos que tener determinación, que no tenemos que amilanarnos, que no tenemos que retroceder, no tenemos que dar ni un solo paso atrás, sino que tenemos que seguir adelante. El hombre tiene que tener la determinación de sacar adelante a su casa. Pero tristemente vemos que los hombres no están. Entonces, ¿qué determinación van a tener si ni siquiera están en casa? ¿Cuánto daño nos ha causado el hecho de alejarnos del Señor, de alejarnos de su palabra, de alejarnos de su consejo, de alejarnos de lo que Él quiere? Cuando hacemos nuestra propia voluntad todo sale mal, pero cuando hacemos la voluntad del Padre, entonces volvemos a Él y todo sale bien. Y por último, en quinto lugar, el hombre tiene que ser responsable. Tú, hombre, tienes que ser responsable porque tienes una familia a tu cargo, tienes una mujer a tu cargo.
Tienes hijos a tu cargo, tú tienes que ser el responsable de ellos. Ahora, cuando digo que el hombre tiene que ser responsable, no me refiero a que tú vivas con tu querida, que tú vivas con tu amante, y bueno, como responsable que eres, le mandes una mensualidad a tu esposa a ella para que se arreglen. No. La responsabilidad que tienes que cumplir es estando junto a ella, junto a tus hijos. ¿Para qué los trajiste al mundo si no vas a estar con ellos? ¿Para qué engendraste bebés si vas a tener una relación a distancia con ellos? Tenga el Señor misericordia y arregle la vida de todos los que lo amamos. Hay hombres que, lejos de ser responsables, delegan la responsabilidad. Por ejemplo, cuando un niño se acerca a papá y le dice: papá, ayúdame con esto. Y hay una frase muy común que algunos hombres suelen decir, y es: dile a tu mamá. ¿Han escuchado esa frase? No. Dile a tu mamá. Pero si tú eres el llamado a ser el responsable, tú puedes darle solución. ¿Por qué te desligas de esa responsabilidad? Ayúdalo tú. No digas dile a tu mamá. ¿Cuántos se acuerdan de George McFly? Exactamente. Volver al futuro. George McFly era el papá de Marty McFly. Yo a veces pongo ejemplos de esta película porque es mi película favorita. Y en lo natural, George McFly era un hombre cobarde, ya sí, era cobarde, era un nerd, ¿no? Era un tonto, pues. Era un tonto que se dejaba pegar, que se dejaba hacer de todo y que gastaba su tiempo en casa viendo series de risas, ¿no? Y se reía, estando en casa, e incluso ya siendo adulto, se reía de las tonterías de la televisión y tenía una sonrisa muy estúpida. Y cuando Marty viaja al pasado y luego vuelve una vez más al futuro, él cambia las cosas, ¿no? Cambió algunas cosas en el pasado y se encuentra con un George McFly diferente, totalmente distinto. Aquel que le hacía bullying a él, ahora le lavaba el carro a él. La apariencia tonta que tenía, ahora era diferente, vestía muy bien, tenía un porte de hombre, varonil, y agarraba a su mujer así y su mujer lo respetaba a él. Todo cambió. Eso me hace recordar cuando un hombre viene a Cristo. Cuando un hombre viene a Cristo, todo cambia. Dejas de ser el bufón del mundo. Dejas de ser el hazmerreír del mundo. Y ahora te conviertes en un hijo de Dios. En un hijo obediente de Dios que hace la voluntad de Dios y que el Señor lo bendice. Con responsable me refiero a que el hombre tiene que ser una persona que prospera. Y es que la prosperidad es un fruto de la diligencia. Cuando alguien es diligente, entonces prospera. Pero cuando alguien es negligente, entonces viene a pobreza. ¿Se acuerdan de ese proverbio que dice: un poco de dormitar, entonces vendrá tu pobreza como caminante? Te alcanzará la pobreza si te pones a dormir, si dejas de ser diligente y te conviertes en un hombre negligente, entonces viene la pobreza, no te alcanzará. Pero el hombre tiene que ser diligente, tiene que ser responsable, tiene que ser próspero. Pero la prosperidad del hombre viene por la diligencia, no viene por cosas rápidas. Hay hombres que les encanta invertir en la bolsa, por ejemplo, y dicen: voy a invertir tanta cantidad de dólares y voy a ganar esto mucho más. Otros invierten en criptomonedas y no sé cuánta tontería más que sale de moda. Otros quieren ser prosperados porque juegan a la tinca y dicen: ahora sí me la voy a sacar, me la voy a ganar. Mentira del diablo, no te vas a ganar nada. Cada vez que te compras un boleto de la tinca que te cuesta 5 soles, eres 5 soles más pobre que antes. Entonces, esa es una mentira del diablo. No, los cristianos no jugamos la tinca. Los cristianos prosperamos porque Dios nos prospera, porque Dios bendice el fruto de nuestras manos. Antiguamente también se jugaba a los caballos, no sé si hasta ahora. Todavía hay un poco, ¿no? Se jugaban a los caballos o a las apuestas. Otros, peor aún, se meten a los casinos, a los tragamonedas. El otro día llevé en Uber a una abuelita que salía de una posta médica, la que está en Guzmán Blanco. Sube al auto, era 2 destinos. Fuimos a recoger a un destino a un anciano. Él era más viejito que él. Entonces suben los dos, no podían nada y hablaban de cosas de hospital. Que las pastillas, que todo lo que tenía que ver con cosas médicas, ¿no? Entonces yo digo, pues el segundo destino será
otro hospital, ¿no? Porque ella salía de la posta, recoge a su esposo, que es mayor que ella. Entonces yo digo, irá a un hospital, ¿no? Hasta estaba yo ya viendo para bajar, abrir la puerta, ayudarlos a que bajen y todo esto. ¡No! ¡Se iban al casino! Esto de los casinos es una atadura terrible. No es esa la manera como Dios quiere prosperarte. Varón que me estás oyendo. No es así. No es algo fácil. Las cosas fáciles, así como llegan, así se van. Y lo triste es que cuando se van, causaron un gran daño en ti porque te acostumbraste a lo fácil. Te acostumbraste a que las ganancias vengan tan fáciles y te acostumbraste a una vida disoluta, a una vida fácil. Y ahora que la ves difícil, te es difícil hasta vivir. El hombre tiene que ser responsable, tiene que trabajar fuertemente, diariamente, para suplir las necesidades de los suyos. Así que el hombre tiene que ser, número 1, proveedor, número 2, líder, número 3, amante, número 4, determinado y número 5, responsable. Para terminar esta breve enseñanza, quiero compartirles una pequeña historia en Hechos capítulo 12. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, en esta narración de la liberación de Pedro de la cárcel, el ángel le dice una palabra muy importante en el versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y hemos visto el domingo antepasado lo que significa ceñirse. Ceñirse viene de ponerse un cinto alrededor, ponerse un cinturón alrededor. Y en ese tiempo era levantarse las faldas que usaban los hombres y amarrárselas alrededor de la cintura para estar listo para un trabajo o para la batalla, etc. El ángel le dice, cíñete y ponte las sandalias. Esa es una orden de parte de Dios para tu vida, hombre que me estás escuchando. Cíñete y ponte las sandalias. Cíñete la cintura con el apresto del evangelio, con la verdad, dice el apóstol Pablo. Cíñete la cintura con la verdad y cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz. Tú estás llamado para ceñirte. Tú estás llamado para venir al Señor. El Señor dijo, cíñete. No dijo, juega pelota los domingos en la mañana. El Señor dijo, cíñete. No dijo, duerme hasta tarde los domingos por la mañana. El Señor dijo, cíñete. No dijo, conquista mujeres. Y es que conquistar mujeres está arraigado en el corazón del hombre de una manera satánica, a tal punto de que mientras más mujeres tenga un hombre, él mismo se hace una lista en su mente y en su corazón. ¡Wow! Ya tengo tantas, me falta una y llego a tal cantidad, como si fuera el deporte nacional de los hombres, conquistar mujeres. No importa si sea bajita, si sea alta, si sea gorda, si sea flaca, si sea bonita, si sea fea, si sea muy blanca o muy morena o muy china o lo que fuera. Como dijese Jerry Rivas, a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y eso es lo que el hombre dice hoy en día. No me importa quién sea, la cosa es que sea una mujer, que se añada a mi lista. ¿Quién te llamó a tener una lista? ¿Quién te dijo que tenías que tener una lista de conquistas? Tú tienes que conquistar, sí, pero tienes que conquistar al mundo para Cristo. Tú tienes que conquistar, sí, pero tienes que conquistar el corazón de tu mujer, de tu esposa, no de otras mujeres. Sé hombre. El Señor dice, cíñete. No dice, emborráchate. El Señor dice, cíñete. No dice,
mastúrbate. El Señor dice, cíñete. No dice, pierde el tiempo en Netflix. El texto con el que empezamos decía, esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Porque para eso estás aquí en esta tierra, para ser hombre.